Muy bien, buenos días entonces. Vamos a hablar del gobierno, del segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Recordemos que en 1980 se convoca elecciones. ¿Y quién las va a ganar? Por segunda vez las va a ganar un personaje que la primera vez hubo un gran problema. No tenía mayoría parlamentaria. O sea, cualquier proyecto de ley que él presentaba no lo aceptaba el Congreso. Esa va a ser la característica más importante en su primer gobierno. Ahora en su segundo gobierno no va a tener ese problema. Él va a tener mayoría parlamentaria. Pero ahora el principal problema va a ser un fenómeno natural. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño. ¿Qué trae el fenómeno del niño? Grandes desastres naturales, sequías, inundaciones. Eso trae el fenómeno del niño. Entonces, eso va a ser su problema ahora, en su segundo gobierno. Y va a ser que caiga el gobierno de Belaúnde. El fenómeno del niño trae pobreza, subdesarrollo. Eso trae el fenómeno del niño. Entonces vamos a ver el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Él va a gobernar de 1980 hasta 1985. Luego vendría un personaje que siempre cantaba una gran campaña peruanista, ¿no? Él siempre cantaba, ¿no? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Él va a ser el único presidente que no tenía plan de gobierno. Sí, él no sabía qué hacer cuando llegaba a la presidencia del Perú. Todos lo sabían, pero nadie decía nada en ese momento. Pero al final, él gana las elecciones en el 85, luego de Fernando Belaúnde. ¿Cómo se va a llamar este personaje? De muy brillante oratoria y que dejaba a todos impresionados. Alan García. Y él va a gobernar del 85 hasta el 90. Alan García. Entonces, el 18 de mayo, o en mayo de 1980, se convoca elecciones. ¿Quiénes se van a presentar? Fernando Belaúnde, de Acción Popular, y el APRA, de Armando Villanueva del Campo. Se dan las elecciones y las gana Fernando Belaúnde. Él gana las elecciones. Y en el Congreso, él ya tenía mayoría parlamentaria. Acción Popular se va a unir con el Partido Popular Cristiano, antes llamado Democracia Cristiana, cuyo fundador fue Luis Bedoya Reyes. O sea, ya Fernando tenía mayoría parlamentaria, pero era un problema que lo va a sacar del poder. El fenómeno del niño, ¿no? ¿Qué trae el fenómeno del niño? Grandes desastres naturales, inundaciones, sequías, pobreza, subdesarrollo. Y ese va a ser el gran problema en su gobierno, su segundo gobierno. A nivel internacional, durante el gobierno de Fernando Belaúnde, se estaba dando la guerra de las Malvinas, ¿no? La guerra por la isla de las Malvinas, entre Argentina e Inglaterra, ¿no? En ese momento gobernaba la Junta Militar Argentina, de Leopoldo Galtieri.
que va a ocupar las Malvinas, de propiedad de los ingleses. Quien gobernaba ahí era Margaret Thatcher, ¿no? Y ahí se vino ese gran problema de las Malvinas, entre Argentina y los ingleses, ¿no? Por las Malvinas. Durante el gobierno de Fernando, también va a afrontar un fuerte conflicto con los ecuatorianos en la zona de Paquicha. De ahí su nombre, ¿no? El falso Paquicha. Se llamó falso Paquicha porque en realidad no fue en Paquicha, fue en una zona cercana a Paquicha. Por eso le llamaron falso Paquicha. O sea, durante el gobierno de Fernando, él se va a enfrentar con los ecuatorianos. Claro, porque militares ecuatorianos van a establecer puestos de Ecuador en nuestro territorio. Ante el ataque de nuestro ejército, señalaron que fue en Paquicha, ¿no? Y no exactamente fue ahí. De ahí su nombre, ¿no? El conflicto del falso Paquicha. O sea, Fernando Belaúnde va a hacer frente al Ecuador en el año 1981, ¿no? El conflicto con el Ecuador. Pero como te dije, el más grande problema económico que tuvo Fernando Belaúnde en su segundo gobierno, ¿cuál fue? El fenómeno del niño. 1983. ¿Qué traía el fenómeno del niño? Grandes inundaciones, sequías, pobreza, subdesarrollo. O sea, una gran destrucción del agro, ¿no? Y eso va a ser el problema de su gobierno, ¿no? Al final. Eso va a hacer que caiga el gobierno de Fernando Belaúnde. Ahora, ya para 1985, ya se estaba devaluando la moneda en un 100%. Ahora mira, del 80 al 85 se va a dar la inflación. O sea, va a subir el precio de los productos de primera necesidad. De un 35% va a subir a un 100%. Ojo, y durante el gobierno de García va a llegar a 3000% la inflación, lo que se llama la hiperinflación, ¿no? Claro, llega hasta 3000% durante el gobierno de Alan García. Va a desarrollar Belaúnde una política liberal, aminorar el gasto público durante su gobierno. Ahora, durante el gobierno de Fernando Belaúnde se va a dar el primer ataque terrorista en la ciudad de Chuchi, Ayacucho. ¿Y qué dijo Fernando Belaúnde? No, es un grupo desadaptado nada más. No vamos a enviar tropas ni nada. Pero no era un grupo de desadaptados, era un grupo de terroristas. Y es más, acá se captura a Abimael Guzmán. O sea, Fujimori al final no fue realmente quien capturó a Abimael Guzmán. El que lo capturó fue Fernando Belaúnde, pero lo dejó libre. Y dijo, no, es un profesor de filosofía de la universidad, no va a traer problema ni nada para el Perú. Pero él ya había encabezado un gran movimiento terrorista, que es Sendero Luminoso, y la otra vertiente, ¿no?, que es el MRTA. Entonces, en la ciudad de Chuchi, Ayacucho, se da el primer ataque de Sendero Luminoso, el 17 de mayo de 1980. O sea, la primera lucha que hacen los terroristas va a ser en la ciudad de Ayacucho. Ahora, ellos buscaban tomar el poder. ¿Pero cómo buscaban tomar el poder? ¿En una democracia? ¿En elecciones? No. Van a buscar el poder mediante una lucha armada. Una lucha armada contra el Estado peruano. Por eso el Estado
va a declarar ya en su momento, cuando ya veía que venía la cosa fuerte, estado de emergencia. Ahora, ¿cómo se llama la otra vertiente del terrorismo? El MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Va a surgir en 1984. El Sendero se va a centrar en la sierra. El caso de MRTA en la selva, ¿no? Sierra Norte y la selva central. ¿Quién fue su líder? Víctor Polay Campos. Él va a realizar los primeros atentados, asesinatos selectivos, el MRTA. Ahora, ya se declara el estado de emergencia. Se va a entregar las zonas más fuertes de lucha armada al comando militar de las Fuerzas Armadas. Es más, van a haber varios atentados terroristas. Por ejemplo, el caso Uchurajay, donde 8 periodistas van a ser asesinados por los terroristas el 26 de enero de 1983. Se va a crear una comisión para investigar, ¿no?, lo que había pasado, esos asesinatos de los periodistas. La comisión Vargas Llosa. También se va a terminar asesinatos que van a hacer los campesinos por esa fuerte lucha armada que tenían que enfrentar con los terroristas. Ahora, luego se convoca elecciones. Se convoca elecciones y las va a ganar un personaje. Se convoca elecciones y las va a ganar un personaje. Un personaje que siempre en toda su campaña era una campaña peruanista, ¿no? Él siempre cantaba: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Alan García. Es un personaje de brillante oratoria y gran poder de convencimiento. Alan García. Claro, ahora él va a ser el único que no tenía plan de gobierno. O sea, todos sabían que él llegaba al poder y no sabía qué hacer. Pero a pesar de eso gana las elecciones. ¿Gracias a qué? A su verbo elegante, a su verbo elegante, a su oratoria, a su poder de convencimiento. Y gana las elecciones Alan García. Él va a gobernar de 1985 a 1990. Bueno, Alan García se va a enfrentar al otro candidato por la presidencia, Alfonso Barrantes Lingán. ¿Con qué partido? Izquierda Unida. Él se va a hacer muy conocido, Alfonso Barrantes, por el llamado programa del vaso de leche, un programa de asistencia social que dura hasta la actualidad. Gana las elecciones García. Al final Barrantes renuncia a la candidatura a la presidencia y gana Alan García y llega a gobernar. El 28 de julio es proclamado presidente del Perú, Alan García Pérez. A nivel económico va a haber una gran inflación. ¿Pero qué decimos inflación? Hiperinflación. Llegaba hasta el 2000%, hasta 3000%. Ya la moneda estaba devaluada. Va a crear el mercado único de cambio, llamado dólar MUC. Va a surgir como billete el INTI. Un INTI equivalía a 1000 soles y un dólar equivalía a 13 INTIs. Va a haber un aumento en los precios. El petróleo va a subir de forma desmesurada.
Claro, al final este dólar MU va a enfrentar a los llamados 12 apóstoles, empresarios beneficiados por el dólar MU. Ahora, va a haber un alza indiscriminada de sueldos y de salarios. Durante el gobierno de Alan García, se va a congelar los depósitos bancarios en dólares. Surge el mercado paralelo de cambio, el dólar Ocoña, $1, 175,000 intis. Ahora, ¿por qué se produce la inflación? Por el llamado dólar MU. Claro, la importación de alimentos, el aumento de los subsidios. Entonces, ¿qué hace Alan García? Va a emitir más billetes, pero emitía más billetes, pero no tenían valor estos billetes, y aumentaba la inflación. Va a aumentar el déficit del presupuesto, crece también el gasto fiscal. La hiperinflación, lo que te dije, va a llegar hasta el 3,000% Las exportaciones van a decrecer. Va a haber un bajo presupuesto deficitario. Claro, Alan García no va a pagar la deuda externa. Solamente va a asignar un 10% de la producción. Luego no paga la deuda externa. Eso lo va a anunciar durante la OEA, en julio del 85. Va a estatizar la banca. ¿Qué significa estatizar la banca? Que los bancos pasan al Estado. Eso significa estatizar la banca. Un segundito, por favor. Profesor, entonces, si el Estado quiere, cualquier cosa lo puede hacer suyo sin nada más. Dime. Sí, dime. No, profesor, digo, si el Estado quiere cualquier cosa, le puede hacer suyo sin nada más. Claro, dependiendo de lo que establezca, sí puede hacerlo, dependiendo, sí, claro. Profesor, ¿puedo hacer Ya, una consulta? acabando, por Solamente, favor, acabando de explicarlo. ok. ¿Ya? Acabando de explicarlo, usted ya sabe. Entonces, la estatización de la banca. ¿Qué significa estatizar la banca? En términos sencillos, que los bancos pasan a cargo del Estado. Eso hace Alan García en julio de 1987. El movimiento Libertad va a surgir contra Alan García. ¿Quién lo va a encabezar? Mario Vargas Llosa, ¿no? Que estaba en contra de la estatización de la banca. Mario Vargas Llosa. El Encuentro por la Libertad. Claro, va a organizar un gran meeting Vargas Llosa en la Plaza San Martín el 21 de agosto del 87. A nivel político, bueno, llega a ser alcalde de Lima, Jorge del Castillo. Se da la matanza en los penales, en el Frontón, Lurigancho, Santa Bárbara. Se crea un comando paramilitar para enfrentar a todos los que estaban en contra del gobierno de García. El comando Rodrigo Franco, un grupo paramilitar. Se da la fuga del penal Castro de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Y el terrorismo se va a afianzar con fuerza en el Perú, con los asesinatos fuertes de Sendero Luminoso en la sierra y el MRTA en la selva. Luego de Alan García, va a llegar al poder un personaje, un outsider, alguien que pensaban que nunca podía llegar a ser presidente del Perú. La gran sorpresa, ¿no?
un outsider, un ex rector de la Universidad Agraria, que va a gobernar 2 veces. La primera porque el pueblo lo quiso, pero la segunda va a reformar la Constitución, va a usar una serie de tretas, hasta delitos. Se creía que él quería perpetuarse en el poder. ¿Cómo se iba a llamar este personaje? Que va a gobernar 10 años y quería gobernar 15, 20, 25. O sea, quería formar su imperio en el Perú. ¿Cómo se iba a llamar este personaje? Alberto Fujimori.